788, prefijo 91, ahí está el teléfono en pantalla, si llaman desde fuera de Madrid. Desde luego, de La Rioja nos van a llamar todo el mundo, porque estuve ayer y desde luego lo han puesto en todos los periódicos, así que viva La Rioja y viva Madrid, porque desde luego, ¿cómo te quieren? Porque tan ¿Salimos contentos. en La Rioja? Salimos en La Rioja. ¿Nos quieren en La Rioja? Muchísimo. Rioja, pues más Mucho. os quiero yo, de verdad. Nos envía Ya un tenemos beso. llamada, ya tenemos llamada. No, si esto es... buenas tardes. ¿Hola? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿no llamará de La Rioja? No, llamo desde Madrid. Desde Madrid, ¿cómo se llama? Patricia. Patricia, pues ya se ha dado prisa, ¿eh? Sí. ¡Qué bárbaro! Aquí tenemos a Paquita Beruel, Patricia. Bueno, mire, yo quisiera preguntarle, porque mi marido tiene un problema, está pendiente, que tiene un problema judicial. Entonces, quisiera a ver si podía decirme algo. A la pregunta concreta le voy a contestar. De momento tiene usted dificultades porque le ha salido el 7 de espadas y tiene aquí que preguntar mucho más a su abogado, tener más reuniones de las que tiene y comunicar más el tema, porque aquí va a haber mucho embrollo y sobre todo no veo yo un juicio que sea a favor de usted. Entonces le pido por favor que hablen más con su abogado. Es lo único que sale en las cartas. A la pregunta concreta. Extras. ¿Y qué son los extras? Usted coge una máquina de fotos, una cámara de fotografía, hace una foto y de repente en esa foto surge alguien que no estaba o desaparece alguien que se suponía debía estar en esa foto. Yo no sé, Germán de Argumosa, esto supongo que como todos son fenómenos paranormales y la ciencia, y dígamelo si no usted como parapsicólogo, tampoco tiene explicación para estos fenómenos. No, tampoco. Nos movemos en este caso, como en todos los demás paranormales, en el campo de las hipótesis. Hay parapsicólogos que piensan que son fotografías del pensamiento, porque evidentemente se ha evidenciado que los contenidos mentales, imágenes que están en la mente, se pueden fotografiar. Hay un caso muy interesante de un norteamericano, Ted Serios, que lo que éste imaginaba podía fotografiarse en una Polaroid. Bien, sin embargo, no todos piensan que todas las fotografías de este tipo, de tipo paranormal, tienen ese origen. Ahora bien, lo que sí tenemos que adelantar es que, salvo por ejemplo el caso de test serios, que esto es algo evidenciable, sin embargo, las causas que operan en los fenómenos paranormales, como regla general, tenemos que decir que ninguna de ellas se ha demostrado. Es decir, que seguimos moviéndonos en el campo de las hipótesis. ¿Cuáles son estas hipótesis? Pues vamos a decirlo porque, sobre todo desde el punto de vista de la filosofía, es decir, desde mi punto de vista, es interesantísimo considerar de qué naturaleza pueden ser las causas que operan en ese mundo. Entonces hay dos hipótesis preferentes. Una, la hipótesis espiritista, que dice que algunos de los fenómenos, no todos, pero algunos de los fenómenos pueden estar producidos por seres que tuvieron una existencia terrena y que se encuentran ahora en eso que llamamos el más allá, por los espíritus. Luego hay la hipótesis que se denomina, con un término muy poco feliz, animista, que dice que estos fenómenos pueden estar producidos por la mente del sujeto, más concretamente por el inconsciente del individuo. Luego hay el inconsciente del individuo es el que opera y eso se refleja en la fotografía. Exactamente. Bueno, en el caso de test serios, sí, eso se ha evidenciado. Este hombre lograba fotografiar los contenidos mentales. Sin embargo, cuando tratamos de los llamados extras vulgarmente, el fenómeno se llama realmente escotografía. Es decir, grabación o captación en la oscuridad. Esto es lo que significa este término. ¿Por qué decimos que es captación en la oscuridad? Porque los extras no se ven y sin embargo la película lo capta. Esta es la diferencia que hay con los fantasmas. En las fantasmogénesis la formación se ve,
Y se puede también captar, pero se ve. En los extras o en la escotografía, lo que aparece en la película no se ha visto directamente. Vamos a ver si Josefina Sánchez, que está aquí con nosotros, pues nos explica qué es lo que ella sintió cuando un buen día hace una fotografía de alguien que está sentado en una roca. ¿Y qué pasó, Josefina? ¿Quién era el que se suponía que debía estar sentado en esa roca? No, es que fue un viaje que hicimos al Escorial, en las apariciones de la Virgen. Y una señora de las que llevaba la cámara tiró la foto a un niño que llevaba pequeñín allí en la piedra, en la roca. Y había otra piedra al lado, normal y corriente, y salió una cruz, que no estaba la cruz allí. Se ve ahí perfectamente la cruz en la roca. Bueno, Josefina, y en ese momento, ¿qué pensaron ustedes? Nada, pues nosotras es que se suelen salir cosas extrañas allí. No pensamos nada, hay gente que no la veía, solo lo veíamos unas cuantas. Y le decíamos que había una cruz y no la veía nadie. Pero esta no es la primera experiencia que tiene usted de hacer una foto y que aparezca en esa foto cosas que se suponía que no estaban. No, nada. Porque ya le ha pasado en más de una ocasión. Pues, Por ejemplo, pues hemos traído otras fotos también, no sé si estarán por ahí, que ha salido también una cosa que no se sabe lo que es, la verdad que yo no sé lo que es, ¿eh? Tiene unos ojos y una túnica morada, está en el aire, porque las fotos las tiramos al sol, al cielo, no es a nada que haya en concreto. Y han salido unas imágenes. Y la Virgen también ha salido. La Virgen está en 2 o 3 fotos. y esto... luego, sí. aparte tengo otra que es una cosa que ha salido rarísima, que no sabemos lo que es. Bueno, esas fotos de las que habla, la verdad es que no las ponemos porque no se apreciaría absolutamente nada con la cámara. Hemos hecho la prueba y no recoge la cámara lo que en este momento estamos diciendo, que sería muy complicado, así que no se las vamos a poner. Hemos escogido la de la roca, donde aparece esa cruz, porque se ve perfectamente, pero en las otras fotos, que están hechas con Polaroid y tienen una calidad, pues claro, no es una foto hecha a través de un negativo, no se pueden emitir porque estaríamos aquí explicando y nadie se enteraría absolutamente de nada. Hay una serie... Sí. La de la cara esa fea que ha salido, no sé si puede sacar. La de la cara fea que ha salido es que es muy difícil verla. Sí, La podemos poner, pero es difícil, sí. es un poco absurdo. No es esa, la están colocando en este momento, pero La es tiene que... que poner al revés para que se vea bien. Que la tiene que poner al revés. Vamos a ver, ¿tenemos la foto colocada? Vamos a verla. No tenemos la foto colocada. No lo teníamos previsto porque... No, es que yo la he mirado y la verdad es que a través de la cámara no se veía absolutamente nada. Pero sí hay una serie de casos, Germán de Argumosa, donde son perfectamente visibles esos extras que decimos. Por ejemplo, el caso de Conan Doyle, ¿qué ocurrió exactamente? Pues sencillamente una fotografía, hay que tener en cuenta que él estaba convencido de que podíamos establecer comunicación con el más allá. Y entre estas comunicaciones él aseguraba que mantenía relación con un hijo suyo. Y es precisamente quien aparece en esta fotografía que se le hizo. Aparece al fondo el rostro de su hijo, según él aseguraba. Bien. O sea, que él reconoció en esa foto a su hijo. Sí. En ocasiones, cuando nos encontramos con fenómenos paranormales, hay que tener muchísimo cuidado porque si no se aplica una óptica muy fina, podemos poner, dicho sea familiarmente, en el mismo saco una serie de fenómenos que, sin embargo, aunque puedan aparentar semejantes y muy próximos unos a otros, sin embargo, a veces unos exigen más una determinada hipótesis y otros piden otra determinada hipótesis. Esa es la foto de la que estamos hablando, en la que aparece... Ahí, a la derecha, justo en el ángulo superior derecho, es donde vemos un rostro en donde aparece su hijo. Vamos, su hijo, supuestamente su hijo. Es decir, yo no creo que se pueden hacer en el campo de lo paranormal afirmaciones concretas. Yo sigo pensando que nos movemos en el campo de las hipótesis, que por lo tanto, mientras una hipótesis no se verifique cualquiera en mayor o menor medida, es válida. Pero así como cuando alguien me afirma categóricamente que los fenómenos paranormales están producidos por el inconsciente de la persona, siempre digo lo mismo, demuéstremelo usted. Todavía no me lo han podido demostrar. Pero cuando vienen los espiritistas y me dicen, estos fenómenos
o parte de estos fenómenos están producidos, están ocasionados por seres que tuvieron una existencia terrena y que ahora se encuentran en eso que llamamos más allá, también les contesto lo mismo, demuéstremelo. Tampoco han podido demostrarlo. Ahora, bien es cierto, y esto hay que decirlo en honor de la verdad, que frente a determinados hechos, una u otra hipótesis puede adecuarse más. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Hay que tenerlo en cuenta porque nunca podemos olvidar, y en esto insisto yo mucho cuando hablo de filosofía de la ciencia en centros universitarios, les digo, al hablar de la metodología en el campo de la ciencia positiva, les digo que una hipótesis que sea más inexplicable que aquello que quiere explicar o que quiere hacer comprender, es una hipótesis que no es útil. Entonces, frente a los fenómenos paranormales, esto no podemos olvidarlo, tenemos que tenerlo muy en cuenta. Hay hechos para los cuales la hipótesis trascendente es más adecuada que la hipótesis animista. Y hay otros para los cuales es la inversa. La hipótesis animista se adecua más que la hipótesis trascendente. En este momento me he perdido porque Germán de Argumosa se está animando, lo está explicando en términos científicos y vamos a aterrizar para entendernos un poco mejor. Estamos a punto de ver una serie de figuras que aparecen en otras fotos del doctor Roper, creo que es, y se ve perfectamente los extras en esas fotos. Sí. Están perfectamente claros. Vamos a verlas. Ahí tenemos una. Ahí tenemos una al fondo de un ser de carne y hueso. Cuando hicieron una fotografía de este señor, pues apareció eso. Se hizo otra fotografía desde otro ángulo y apareció la misma figura desde otro ángulo, que es la siguiente. Vamos a ver si podemos... Sí, se ve perfectamente que cambia de posición porque cambian de postura al hacer la fotografía. Vamos a verla. Ahí está. Ahí lo tenemos desde otro ángulo, la misma figura a la derecha. ¿Por qué en algunas fotos es más visible el extra que en otras? No se sabe. Generalmente estos extras, estas escotografías, suelen estar poco definidas. Y usted me decía antes, hace unos momentos, me hablaba de que no había ninguna diferencia con las formaciones ectoplásmicas. Sí, en todos estos casos no hay una persona en trance de la cual surja esa sustancia que después da ocasión a la formación de miembros o figuras completas con apariencia de vida. No, esto es algo espontáneo. Por lo tanto, aun cuando parezca que es semejante, no tiene nada que ver. Era lo que decíamos antes de que fenómenos que aparentemente puedan suponer una cierta semejanza, sin embargo, cuando se aplica una cierta óptica un poco más fina, observamos que no, que realmente no tienen nada que ver uno con otro. Por ejemplo, estos extras tampoco tienen nada que ver con las fantasmogénesis, es decir, con los fantasmas. Vamos a ver una foto de una boda en la que aparece una... Sí, es muy interesante, pero más interesante es otra posterior, creo que es posterior. Y vamos a ver la de la boda. Ustedes al principio no verán nada ahí, porque realmente pues es al fondo, lo que enseguida van a ver ampliado, está al fondo a la izquierda, casi en el ángulo superior izquierdo. Bien, esta es, como todos vemos, ahí es la celebración de una boda. Y ahora se amplió el ángulo ese izquierdo, superior, se amplió y dio este rostro. Ahora sí, podrán ver ustedes un rostro en el ángulo superior izquierdo. Pues bien, ese rostro que aparece ahí fue identificado como el padre del novio que había fallecido. ¿El padre del novio? Sí, que había fallecido. Pues puede que ustedes en alguna ocasión hagan una fotografía y les salga alguien que se supone que no estaba en esa fotografía. Puede ser un antepasado que hubiese fallecido, pero es cierto que en algunos momentos cuando uno hace una fotografía desaparece alguien que se suponía que debía estar en esa fotografía o aparece alguien que se suponía no debía estar en esa fotografía. Exacto. Esos son los llamados extras, que es el tema que hemos tratado hoy en nuestra semana de la parapsicología. Germán de Argumosa, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Josefina. Muchas gracias por estar con nosotros. Psicofonías. ¿Qué son las psicofonías? Pues son grabaciones cuyo origen se desconoce, pero grabaciones en las que pueden aparecer voces, pueden aparecer ruidos, puede aparecer incluso música
pero repito, su origen es desconocido, ¿verdad, Germán de Argumosa? Esa es mi opinión. En ese fenómeno, como en tantos otros del ámbito paranormal, la causa realmente nos es desconocida. Es decir, nos seguimos moviendo en el campo de las hipótesis. Unos preferirán la hipótesis espiritista, otros la hipótesis del inconsciente, otros como yo, la hipótesis simplemente trascendental, que fue la hipótesis que yo propuse hace años, en donde no se prejuzga de la naturaleza de la causa, simplemente se dice que si la causa no se encuentra en el nivel ontológico donde el hecho se produce, es decir, dentro de nuestras coordenadas espaciotemporales, mientras en ese ámbito no aparezca la causa, es lícito inducir que la causa tiene que estar en otro nivel porque no puede haber efectos sin causa, pero sin más. Pero sí que entre estas voces que se pueden recoger en las grabaciones hay veces que lo que se recoge en esa voz sí responde a una situación determinada que se produjo cuando cierta persona vivía, experiencias que alguien conoce. No forzosamente. Si bien es verdad que en ocasiones nos encontramos con grabaciones que hacen referencias a la historia de un lugar, por ejemplo en Belmez, también es cierto que en otras ocasiones no. Porque lo importante, que eso es lo que hace descartar realmente el fraude, es que, entre otras razones, es que con algunas personas, entre las que me incluyo, se da el diálogo con estas voces. Yo pregunto y se me responde. Y lo importante y extraordinario y realmente asombroso es que en ocasiones también nos dan noticias de futuro. Hay voces que amenazan, hay otras voces amigas. Yo, por ejemplo, en una fecha no lejana, pregunté, ¿tengo algún enemigo del que yo deba precaverme? A los 3 minutos rebobiné y me encontré con una voz masculina que me decía, tú, Germán, no te preocupes, déjanos leer. Claro está, yo no tomé en consideración ese contenido. Sin embargo, he de decir, en honor de la verdad, que en el transcurso del tiempo, desde entonces, yo he vivido sucesos extrañísimos, pero extrañísimos que me han dejado perplejo en cuanto a aquella voz que realmente en su momento no tomé en consideración. Pues vamos a empezar, si le parece, Germán de Argumosa, Sí. a escuchar estas psicofonías, estas grabaciones. Tengo entendido que la primera que vamos a escuchar la recogió entre Berna y Lausanne. Entre Berna y Lausanne, sí, había estado yo en la Universidad de St. Gallen, al norte de Suiza. Estuve hablando con el profesor Aloysius Schneider, catedrático de física, gran amigo mío, y uno de los grandes investigadores en el campo de la psicofonía. Y entre Berna y Lausanne veníamos con un matrimonio amigo nuestro, hicimos unas experiencias interesantísimas, por lo que obtuvimos en ellas, y entre eso que allí se logró, se grabó, hubo una dirigida a mí, una expresión que decía, Dios te hace caso, por favor, no hagan ustedes caso de esta grabación, simplemente es una experiencia, es una grabación que se obtuvo allí, donde he dicho, en esas condiciones, en fin, con un matrimonio amigo. Pues ya les adelanto yo cuál va a ser el contenido de esta psicofonía, lo acaba de decir Germán de Dios te Argumosa, hace para caso. que ustedes pongan buen oído. Lo que sí conviene advertir es que van a oír ustedes cada psicofonía 3 veces, en el original no ocurre, simplemente yo la repito porque es necesario tener el oído entrenado para captar su contenido. Vamos allá. Dios te hace caso. Ahí están las 3 veces repetidas, Dios te hace caso. Bueno, yo no sé, Germán de Argumosa, ¿cómo se sentirá cuando recoge una de estas psicofonías? Tengo que decir que ahora ya no me impresiona ningún contenido, pero tengo que decir que al comienzo, concretamente, esta cuando la oí, me causó una cierta impresión, por supuesto. En ningún momento pensé que yo era nadie particular, excepcional, hacia el cual Dios, en fin, prestase una atención excesiva y le hiciese un especial caso. Pero la grabación es esa. Muchas veces son grabaciones que intentan provocar la vanidad del sujeto. Esto también se da. Y La siguiente es muy supongo- interesante. Diga. No, supongo que muchas veces habrá que estar quizá esperando horas y horas para llegar a recoger algo. A veces sí y otras no. No hay regla fija. Pues vamos con la siguiente psicofonía. ¿Es una voz de mujer? Es una voz de mujer. Es una voz de mujer que a veces todavía me lo pienso antes de ponerla. Hoy, por tratarse de usted, voy Pues- a darla porque me preocupa que pueda provocar algún trauma.
Esa psicofonía dice exactamente, tengo miedo. Antes se oye miedo y a continuación tengo miedo. Pero fíjense en el tono en el que la voz expresa su temor. Si no fuese cierto que la causa estuviese viviendo esa situación, como me decía en una ocasión un actor muy amigo mío, sería un consumado actor el que se expresa así. Van a escuchar, por lo tanto, miedo, tengo miedo. Tengo miedo. Yo pregunté después, ¿quién tiene miedo? Y al rebobinar me encontré con la respuesta. Contestando, fui yo. Vamos a escucharlo. Vamos a ver esa respuesta. Fui yo, se escuchaba. La siguiente psicofonía, Germán de Argumosa, está recogida en el Palacio de Linares. Sí. Por cierto, este palacio tiene historia de fraudes, de psicofonías que en Sí, realidad sí, eran sí, un yo lo fraude. denuncié en su momento, porque las psicofonías tienen una morfología, cuando son fonemas, muy especial, muy característica que diferencia de cualquier fonema normal, natural. Entonces, cuando yo conocí lo que allí se había dado como grabaciones paranormales inmediatamente, a través de la cadena SER y otros medios informativos, dije que aquello era un fraude y además demostré en qué me basaba en mi afirmación. ¿En qué momento recogió usted esta psicofonía en el Palacio de Linares? Las que se van a oír, vamos, la que se va a oír a continuación, estábamos un grupo de amigos, todos muy interesados, todos personas muy cualificadas, en cada una, en fin, en su ámbito profesional, y me pidieron pues hacer una experiencia psicofónica. Pusimos 3 magnetófonos en funcionamiento y escuchamos, después de hacer una pregunta, que se grabara lo que se quisiera. Entonces escuchamos varias cosas, entre ellas la que ustedes van a oír ahora es una voz femenina de persona muy joven que en un tono un tanto cantarín, digamos, en términos familiares coloquiales, dice, quítame la falda. Vamos a ver. Quítame la falda. Queda muy alejado. Quítame la falda. Se ha oído, pero muy alejado. Es que el sonido es muy complicado en Sí, muy complicado. en estas psicofonías y Muy sobre todo para complicado, darlo... Sí, porque, claro, ya lo he dicho antes, se trata de fonemas que no están perfectamente construidos. Es una morfología específica que precisamente es lo que les distingue de los demás y lo que es uno de los motivos por los cuales uno permite decir que otro es un fraude. Ajá, de que todos otro modos, fonema es un fraude. supongo que a lo mejor esto tiene que ver con la historia que dicen que tiene el Palacio de Linares, del marqués, que era... Sí, que bueno, era infiel, hay que mucha leyenda, ha habido mucha leyenda. Bueno, en toda leyenda siempre hay un núcleo de historia. Lo que sucede es que en el caso de la leyenda sobre el Palacio de Linares, el núcleo histórico es mínimo. Y sobre ese núcleo mínimo se ha construido, en fin, una leyenda Hablaban de que estaba enamorado llena de imaginación, en fin, y que no responde en absoluto a la realidad. Pero volviendo a lo que usted me ha preguntado, pues unas veces sí, estas psicofonías responden a sucesos que ocurrieron, y otras veces no, otras veces no. Lo que vamos a oír a continuación me parece que es el final ya. Son una serie de gritos y alaridos. Sí, yo no puedo ponerles a ustedes más de lo que ustedes ahora van a escuchar. Es decir, no puedo darles a conocer directamente, puedo decirles que se grabó, pero no puedo darles a conocer directamente
la voz que grabó lo que esa voz dijo entonces por motivos personales en cuanto a determinadas personas concretamente, y sobre todo una que estuvo entonces presente. Esta experiencia psicofónica duró 10 minutos. Son 10 minutos ininterrumpidos de grabación paranormal, con unos gritos tremendos, con unos ruidos pavorosos, con varias notas que aparecen y se repiten en varias ocasiones dentro de una escala, y al final, y después de decir una voz angustiosamente, agua, agua, me ahogo, se oye una voz femenina que, mencionando a uno de los presentes, éramos 12. Se expresa así: ya te tengo. Y a continuación da el nombre de uno de los presentes. Y siguió: te mataré, te mataré, te mataré. Y murió a los pocos meses sin saber de qué. Bueno, yo iba a decir que íbamos a dar paso a estos gritos y alaridos, pero después de la historia no sé yo con lo que...